Esta es la segunda parte de la introducción al Ray Tracing. Todo el material que les voy a presentar está incluido en esta publicación. Es un artículo publicado el principio de este año. También, si necesitan más información, ahí está la dirección a una página donde yo suelo subir mucho del material nuevo que se va generando, principalmente los artículos que voy publicando. Bueno, la primera pregunta sería, pues, ¿para qué me sirve saber programar en PopRay? ¿Para qué me sirve poder hacer Ray Tracing? Y la respuesta, pues, es simple. Primeramente porque yo puedo hacer visualización científica. Es decir, si yo estoy haciendo cálculos de dinámica molecular, tengo esferas, tengo asociadas las velocidades, las posiciones, yo podría generar desde ahí una animación. Y en general, mientras yo tenga vectores, yo puedo hacer una animación. Eso me permite comunicar de manera más directa mis resultados. No es lo mismo tener una tabla, por ejemplo, si estoy hablando de un modo normal, de cómo vibra una molécula, donde se vea el vector, la magnitud del vector de desplazamiento, a que yo lo vea moverse y asociada a cada esfera, yo pudiera tener, por ejemplo, una flecha, ¿no?, que me mostraría que ese es el vector y me daría la dirección, la magnitud. Pero no solamente en física o en química nosotros podemos utilizar el Ray Tracing, también en ciertas otras áreas, como les había comentado, arquitectura, gente que trabaja ahí en ingenierías mecánicas. Entonces me podría ayudar tanto a visualizar cosas, resultados que yo obtenga de experimentos hechos en física, lo repito, en química, en el caso de que yo haya hecho cálculos de estructura electrónica. También me permite mostrar proyectos arquitectónicos, mostrar imágenes 2D, por ejemplo, en un examen médico que se hizo en 3D. No, esto estoy pensando en, por ejemplo, estos que se hacen como ultrasonidos. ¿Cuál es el propósito de esta área que se llama visualización científica? Primeramente, revelar ciertos comportamientos, ciertas estructuras. Si dentro de mi molécula veo que se forman bloques, por ejemplo, y esto me va a ayudar a entender. Y la otra parte es que me puede ayudar a extraer tendencias de los datos que yo esté analizando. La otra es que yo, a través de haber realizado estos pasos, pues puedo comprimir de una manera más adecuada la información que tengo. Y al final, pues podría comunicar estos resultados, ya sean en una conferencia, incluirlos como un video, como una animación en un artículo, etcétera. La otra es que mientras esté durando el cálculo computacional, yo puedo hacer mejoras, correcciones. Si, por ejemplo, yo estaba tratando de optimizar una molécula, encontrar, digamos, la estructura más estable, donde la fuerza es igual a cero, no existe tensión en los enlaces, pues yo podría darme cuenta que en algún momento falló esta optimización y podría quitar el cálculo, cambiar las coordenadas y volver a empezar. Lo había ya mencionado alguna vez, es que uno de los principales artistas científicos fue Leonardo da Vinci, y él en toda su obra pues tiene muchos dibujos 2D donde tiene una forma de ver muy interesante. Él dibujó muchas cosas en perspectiva y los objetos los podía ver de frente, de lado, desde arriba. Todo esto plasmado en papel. Además, si ustedes han analizado un poco de la obra de él también hizo el bosquejo de varias máquinas. Entonces eso es lo que nosotros queremos al utilizar PopRay, lograr que a través de una computadora podamos generar un objeto 3D, y con que ya lo tengamos vamos a poder rotarlo, podemos tomarle fotografías si así lo queremos ver,
de diferentes perspectivas. Todo esto nos va a ayudar a mejorar nuestro conocimiento que tengamos sobre el modelo que hemos creado. Les había comentado ya que a PopRay lo vamos a utilizar como un lenguaje en sí mismo de programación. ¿Y cómo está estructurado? Primero, el lenguaje tiene ciertos identificadores, que esto me va a ayudar a que yo defina ciertas variables y les voy a poner un nombre, por ejemplo. No, ahí se nota, yo tengo, esta es una instrucción que empieza con el hashtag declare y adelante va el identificador igual a algo. Por ejemplo, vean, aquí tengo una variable que se llama número, declare number es igual, y allá arriba tengo al producto de renglones por columnas. Entonces con esto logré generar una variable que se va a llamar number. La otra es que me puede ayudar para declarar los índices cuando yo tengo un ciclo, que al igual en Fortran yo tengo un do, en do, mi variable ahí sería i. Lo mismo puedo hacer en el caso de PopRay. Yo podría decir de dónde a dónde va a correr este índice cuando estoy haciendo un ciclo. ¿Qué tipo de formatos me va a leer PopRay? Yo tengo que transformar el archivo de posiciones XYZ. Recuerden, un archivo XYZ está hecho primeramente por el número de átomos totales, o en este caso el número de renglones. Después hay un espacio en blanco, o ese mismo espacio se le puede poner un comentario, y a continuación el símbolo químico, la posición en X, la posición en Y, la posición en Z. Bueno, lo que se tiene que hacer en PopRay es modificar ese archivo XYZ para que ahora tenga esta forma. El símbolo químico debe estar entre dobles comillas, separados por comas las posiciones en X, en Y y en Z. Además de que debe de existir una coma al final. Cuando ya no tengo una coma final en el último renglón, esa es la manera en que le puedo indicar a PopRay que se acabó mi documento. Entonces, y esto funciona principalmente si yo utilizo esta función, que es define, y este myFile es un identificador. MyFile es igual a 1.txt, es un archivo, por ejemplo, de entrada que contiene todas las coordenadas de una molécula. Bueno, ya, este es el tipo de archivo que lee. Lo siguiente es la instrucción para abrir un archivo. Y este archivo puede tener ciertos atributos, por ejemplo, de lectura, de escritura, o también append, donde yo le puedo agregar al final del archivo. Entonces regreso a las instrucciones, el hashtag fopen, luego un nombre que uno puede escoger. Aquí dice myFile, pero yo le podría archivo de entrada, input, cualquier identificador estaría aquí, y luego el nombre del archivo, entre comillas, ¿no? Coordenadas.dat. Y al último, pues el tipo de archivo que tengo o para qué lo voy a utilizar, sus atributos de lectura, escritura, lo repito, o para adicionar. Entonces, aquí está parte de la sintaxis, decía fopen, el identificador, para qué quiero lectura, escritura, aquí está el ejemplo. De igual manera, yo podría definir un archivo de escritura. No, esto es para abrirlo, perdón, esto es para abrir, cerrar, perdón, a ver otra vez. Este es para definir el archivo, abrirlo, y esto, perdón, era para escribir al archivo. Esta instrucción me va a permitir escribir contenido, exportar contenido al archivo. Y esto es para cerrar. Una vez que termine de utilizar, lo puedo cerrar. Entonces aquí dice fclose my file. Aquí tenemos las coordenadas de un sólido platónico. Es el octaedro compuesto por 6 vértices. Es la imagen que se muestra. Vean el archivo. Este archivo es un poco diferente al que les había dicho. ¿Qué está pasando acá? Nuevamente el símbolo está entre comillas, pero ahora las coordenadas X, Y, Z están encerradas por un corchete triangular.
Eso le está indicando a PopRay que en lugar de tener X, Y, Z, aquí tengo un vector. O sea, todas las componentes están dentro. Ahorita vamos a ver este formato. Entonces vean, aquí estoy ya abriendo un archivo que voy a leer, que es este octa.dat. Le indico que va a ser lectura y defino aquí algunas variables. Primero voy a definir RE, que es el radio de la esfera, y le asigno un valor de 0.2. Es importante que noten que al final de un declare siempre debo de colocar punto y coma. Si no pongo punto y coma al final de un declare, me va a marcar error cuando intente correr el archivo. Después tengo ahí definida una cadena que es H. Vean, en el archivo tengo S, azufre, hidrógeno. Podría tener cualquier símbolo químico. Lo único que le necesitas decir a PopRay es que vas a tener una cadena y eso lo indicas como con un H, S, puede ser oro, cualquier otro símbolo químico. Después, en negro, estoy declarando un objeto. El objeto se va a llamar atoms. Y este objeto es la unión, ahí se ve en color rojo, de todo lo que esté adentro entre esas llaves. Bueno, ¿qué estoy haciendo dentro de las llaves? Primero estoy abriendo un ciclo con while y le voy a estar diciendo con esta instrucción, mientras el contenido del archivo que se llama myfile, que si lo busco arriba es octa.dat, esté abierto, esté definido, es decir, mientras tenga comas. Lo había dicho que si tengo una coma faltante al final del archivo, eso le indica el final. Esta instrucción es muy poderosa porque si no yo necesitaría saber cuántas posiciones o cuántos renglones tengo en el archivo. Si yo tuviera 100 posiciones, utilizaría en lugar de esta instrucción, utilizaría un while y igual a 0 hasta 100. No lo podría definir de esta forma, pero aquí no necesito saber cuántas líneas tengo en el archivo. Solamente con define lo puedo leer todo en su totalidad. Después la instrucción es leer. ¿Qué va a leer? Primero del archivo myfile va a leer una cadena y a continuación va a leer un vector. Y eso es lo que tengo en este formato, una cadena y un vector. Ya que leyó el vector, va a generar una esfera. Recuerden la instrucción sphere. El vector de posición va a ser este vector que está leyendo y le voy a asociar un radio a cada esfera que yo vaya leyendo. Y el radio sería 0.2. Pero para que yo no estuviera escribiendo aquí el valor, o si yo quisiera modificar de un golpe todos los radios de las esferas, pues es más fácil hacer general y definir una variable, decirle RE igual a 0.2. Si le quiero cambiar el radio a todas las esferas, solo bastaría con que modificara este valor. El while termina en un end. Entonces todo esto me está indicando que esto se va a repetir. Otra vez una similitud con Fortran, este sería mi do en do. Y aquí estaría repitiendo todo esto. Ya que terminé de hacer esto, le voy a definir una textura a cada esfera. Por ejemplo, estoy diciendo que todas las esferas van a tener una textura, van a ser color rojo y además que van a ser brillantes. Y eso lo indico con Fonc1. Entonces, en todo este ciclo, declaré un objeto que se llama atoms. Para que yo pueda utilizar ese objeto, le voy a poner object y entre las llaves voy a poner atoms. Con eso yo voy a poder hacer esta imagen. Voy a salirme de la presentación y les voy a mostrar un ejemplo de cómo tengo acá un programa que hace eso. Entonces, para eso voy a compartir primero toda la pantalla. Voy a minimizar y voy a abrir este archivo. Vean.
Este archivo está compuesto por un menú. No, aquí lo estoy diciendo, declara qué poliedro y tiene un número. Entonces el 0 sería un tetraedro, el 1 un octaedro, el 2 un hexaedro o cubo, y así me la llevo. Son todos los sólidos platónicos. Entonces, eso lo hago con un switch y con un case. Ahí está ya. Entonces voy a generar, así como está con el 0, le voy a dar correr. Y me está marcando aquí algo, me está diciendo algo de my file. Y my file, ¿dónde está? Lo definí por acá. Ok, se me hace que es el nombre del archivo. Bueno, aquí dice tetra.dat. Quiere decir que acá debería de existir un archivo que se llame así. Lo voy a ver. Y ahí está lo que les comentaba. Tiene este formato, no tiene una coma al final. Entonces me voy a ir para allá. Este tetra.dat. Aquí estoy buscando. ¿Qué tiene? Nada. Entonces otra vez, lo voy a cambiar. Voy a ver si el error está en el archivo. Lo sigue diciendo. My file. Se me hace raro porque, de hecho, aquí ya lo tengo, ¿no? Tetra.dat y tengo todos los nombres, pero no quiero pensar que tenga que ver con la letra, no lo sé. ¿Dónde está este? Déjenme que busque acá. Cerrar. Distancias. Poliedro 1. A ver, 0, 1, 2. No sé. Siempre me está indicando que no conoce. Ah, yo creo que es acá, ¿no? Aquí arriba solamente yo abro el archivo y aquí abajo yo le quería calcular las distancias. Lo voy a comentar, ¿no? Voy a sacar de la jugada esto, porque parece que es el error. O sea, no tiene error en el menú. Lo voy a hacer, aquí está la posición. Ahí está. La parte que acabo de comentar es cuando calculaba las distancias. Voy a correr el otro y voy a modificar el radio de la esfera. Entonces, ¿dónde está eso? Estoy viendo acá. Lo abro, el vértice es distancia de corte, el radio de la esfera. No sé, para que se vea un poco más. 4, nada más. Vean. Ahí estoy haciendo el primero, que sería el octaedro. Me voy a ir al tetraedro. No se llegan a ver por la posición, ¿no? Me voy a ir al... Ok, voy a hacer 3. Ese es un icosaedro. Serían 12 posiciones. Entonces, ahí está. El menú sirve. El problema era cuando yo quería calcular las distancias, ¿no? Las distancias están en este bloque que acabo de comentar, que ahora ya aparece en rojo. Entonces, aquí se puede ver que es parte de lo que tenía en la presentación, cómo declaro los archivos, el ciclo, cómo los abro, cómo los empiezo a utilizar. Vean, aquí tiene algo diferente. Aquí no utilizo el define, aquí declaro un while y digo la i de dónde a dónde va a correr. Desde i, que es igual a 0, o sea, desde 0 hasta un valor menor al número de vértices. Y n vértices está definido en cada uno de estos condicionales, ¿no? Aquí es 4, aquí es 6, aquí es 8, etcétera. Y ok, el while decía que termina en un n, sería acá. Y antes de cerrar el ciclo, tengo que incrementar la variable.
Entonces ahí está. Estoy abriendo con un while, hago algo, pero para que se vaya incrementando el valor de ahí, tengo que hacer esto, declarar y igual ahí más 1. Y con eso ya va a generar todo el ciclo. Entonces abre el archivo. Bueno, esto es para leer, perdón, dice aquí es para escribir, esto es para que se genere un archivo por ahí. Déjame ver cuál es. Esto solo está escribiendo. Esta es la parte importante, ¿no? Este es donde está leyendo todos los vectores, está generando las esferas. Aquí está el radio. El archivo que está escribiendo es myfile1 y déjeme ver el nombre. Es que se llama pop.dat. Lo acabo de correr y voy a buscar ese. Se tuvo que haber generado pop.dat. Lo voy a abrir y vean. Atoms son sphere, son las coordenadas que fue leyendo y tiene a continuación el radio de la esfera. Entonces voy a ver cuál corrí. Corrí el 3, quiere decir que corre el icosaedro.dat, lo voy a poner lado a lado. Eso nada más me sirve para verificar si estoy leyendo bien. Ahí está, lado a lado. ¿No? Icosaedro.dat, vean cómo leyó esta coordenada y la asignó para la esfera. Después la siguiente y así. Aquí tengo la última, menos 0.61, y aquí está la coordenada. Entonces recuerden, si yo no utilizara un ciclo y yo quisiera formar esta figura, eso es lo que yo tendría que hacer. No tendría que generar este código, escribir este código, declarar cada objeto, cada esfera con el vector posición y con su radio. Aquí no tengo la textura, pero en el ciclo sí le doy la textura. Entonces hago todo y por ahí cuando digo atoms, déjenme ver dónde le estoy dando la textura o lo estoy haciendo desde arriba. Le estoy diciendo que sea rojo, vértices, es decir, aquí estoy exportando el archivo que les mostré, sphere, aquí es donde le digo la textura, le digo que sea rojo. Por ejemplo, le voy a cambiar acá, le voy a decir que sean verdes ahora. Y ahí está. Bueno, este ya es como está funcionando. Esta parte era cuando calcula las distancias para que se vean los archivos. Y vamos a hacerlo. Ya creo que ya le entendí cómo tengo que hacerlo. Es el 3, me voy al 3 y tiene que leer icosaedro.dat. Entonces lo voy a activar. Voy a declarar primero. Está utilizando myfile. Y lo voy a activar acá. fopen. Y le voy a decir que lo abra. Icosaedro.dat. Aquí le voy a eliminar las comillas. Ya está. Se supone que ya debería ser. Voy a quitar esta parte. Listo. Calculó de más porque la distancia es muy pequeña, tal vez. Distancia de corte, esta está aquí en el 3 y yo le puse 2.1. La voy a bajar 1.5, digamos, no estoy seguro. Vean, ya tengo menos enlaces. Los enlaces los voy a poner más anchos, digamos, donde está el radio. Cuando declaro, ¿dónde está? Radio RC. Entonces la variable RC hay que buscarla. No sé si está arriba. Vamos a ver. Aquí no está. Aquí está. ¿Lo ven? Ahí está. Bueno, le voy a cambiar el color porque no me gustan verdes, digamos, para que se distinga. Y textura TC. Vean, aquí tengo otra variable que es TC. Tengo que buscarla arriba. Aquí dice green. Le vamos a poner este red. Listo. Entonces ya, esa es la muestra de cómo puedo generar
y más que nada cómo puedo programar. Estoy utilizando a PopRay, ¿no? Extendí este caso ya en ese archivo que les mostré. Entonces yo puedo leer coordenadas que están en un archivo que tiene la terminación .dat. La terminación puede ser cualquiera. La puedo poner como .txt, .dat, lo que ustedes se imaginan. Lo importante nada más es que cuando lo defina aquí arriba dé el nombre correcto. Y además calcule las distancias. Entonces eso no lo estoy mostrando con detalle, pero bueno, ahí va. ¿Qué puedo hacer además con PopRay? Pues puedo hacer todas las operaciones aritméticas que ya conozco. Aquí están los símbolos: multiplicación, división, adición, resta, expresiones de relación, el mayor que, menor igual, diferente. Aquí está, esto es para la diferente. Puedo también evaluar expresiones lógicas, si A y B, el AND, que está con el ampersand. Puedo ver si ambas son verdaderas. Ese sería el OR, con lógico. Pero además puedo definir funciones, ¿no? Esta simbología lo único que me está diciendo es que A y B, por ejemplo, si tengo S son cadenas, si tengo V estoy hablando de vectores. A y B pues serían punto flotante, ¿no? Un número entero con su parte decimal. O es un objeto. Entonces vean acá, tengo algunas funciones. Por ejemplo, el valor absoluto se lo aplico a cualquier valor numérico. El coseno, arcocoseno, el coseno hiperbólico, el seno hiperbólico inverso, el coseno. Bueno, ahí están todas las funciones. Tangente. También puedo convertir de radianes a grados. Entonces aquí pongo degrees y como argumento metería yo el valor, ¿no? Me lo va a convertir a radianes. Puedo hacer división entera, puedo hacer exponencial, logaritmo natural. Puedo hacer todo eso que cualquier lenguaje debe poseer para que yo lo pueda manipular y lo pueda yo utilizar. Me puede calcular el residuo, me puede también calcular la longitud de una cadena, raíz cuadrada, aquí está abajo, etcétera. Entonces uno puede ver el manual y encontrar mucho más de estas funciones. Bueno, pero ¿para qué me sirve? Vean, aquí hay algo interesante. Me puede hacer el producto punto de dos vectores. Me puede también calcular el producto vectorial. Me puede calcular la longitud de un vector, etcétera. Todo lo que las operaciones que ustedes se imaginan las puede hacer. Y eso lo hace un lenguaje poderoso. Aquí está el ejemplo de cómo puedo graficar una función y asignar a cada puntito una esfera. No, aquí estoy graficando la función seno de x. Véanlo. Todo lo voy a hacer en un ciclo. Estoy diciendo que va a correr desde 0 a 2pi y aquí defino la función. Digo que y es igual al seno de x. Y cuando asigno la posición de las esferas, yo le digo que los traslade utilizando estos dos valores que está calculando, ¿no? La posición en X, la posición en Y. Eso lo hago con el while. Decía que un while termina en un end, aquí termina. Y allá en medio también me está escribiendo los valores a un archivo de salida que se llamaría send.txt y me va a imprimir todos los valores que calcula. Entonces la ventaja de este lenguaje es que yo puedo calcular cosas y a la vez puedo visualizarlas. También puedo hacer lo que otros lenguajes hacen con las cadenas. Puedo concatenarlas, es decir, unirlas, colocar una a continuación de la otra. Puedo convertirlas a mayúsculas, a minúsculas. Puedo convertir a una cadena, la puedo convertir a un vector. No, ese es el BSTR. Eso me hace. Y les decía que es muy poderoso.
para calcular cosas vectorial. Aquí me está rotando un vector y A pues sería el vector posición con respecto al vector B, y F serían los grados que lo va a hacer. Entonces eso es lo que hizo acá. Primero agarró una posición, cualquiera de ellas, por ejemplo la que está en A. Entonces generó este vector que va del origen hacia A, y después con estas operaciones me generó todos los demás. Entonces me dijo, ok, para generar el D yo tengo que rotar tantos grados, y eso lo hace. Y después con ese mismo A genera el vector, perdón, el vértice C y el vértice B. Entonces genera un tetraedro solamente haciendo estas operaciones. Esa es la idea de la figurita. Construyendo formas a partir de primitivas. Les había comentado que se pueden hacer operaciones de unión, intersección entre las diferentes primitivas. Y vean acá, yo tengo un ejemplo donde declaro primero un objeto que le llamo mi esfera, declaro la esfera, y después ese objeto lo voy a utilizar varias veces, ¿no? Entonces la esfera aquí dice que está definida en 0, 0, 0. Aquí tiene su textura, tiene el radio, y aquí solamente ese mismo objeto lo voy a trasladar aquí 2 veces a la izquierda, 2 veces a la derecha. Y podría mi lista incrementarla aquí y hacer más cosas. Pero esto también lo podría hacer en un ciclo, ¿no? Si por ejemplo solo quiero que cambie la posición en X, habría un ciclo y haría que se fuera sumando cierto valor al 0, 0, 0. Y ya lograría tener las repeticiones que yo quisiera del objeto, a la derecha, arriba, abajo. Dice, ¿dónde usar esta declaración? Bueno, donde yo quiera generar un objeto, si por ejemplo y quiero cambiar la localización de él, hacer repeticiones, o si quisiera cambiar la textura, dijéramos que acá solo declaro la posición del radio, y este acabado lo metería aquí después de definir el objeto. Entonces, si yo hiciera esto, podría cambiar el color o el aspecto, le podría dar terminación de vidrio, metálica, todo eso. Todas las operaciones que yo puedo hacer con las primitivas están aquí, son recortar, pegar, y las operaciones son unión, intersección. Merge también es pegar, pero vamos a ver que es un poco diferente. La diferencia y la inversa. La sintaxis es que yo coloco primero el objeto 1, el objeto 2, y hago con ellos algo, ¿no? Declaro un objeto, por ejemplo, le pongo, no sé, objeto 1 es igual, y allá dentro de los corchetes coloco otros objetos, y ya con eso logré generar un nuevo objeto a partir del objeto 1 y el objeto 2. Entonces aquí estoy declarando que voy a hacer una unión entre 2 esferas y una caja, y además las voy a colorear con este color azul. Bueno, estos son ejemplos por ahí. Yo tengo la operación de diferencia, quiere decir, si lo veo aquí en términos de conjuntos, que voy a hacer, veámoslo acá, tengo un rectángulo, que sería una caja que yo alargué en cierta dirección, y después con este cubo voy a hacer esa diferencia. Esa sería la forma en que yo genere esos huecos en el rectángulo original. Entonces, ¿cuál es la aplicación? Ven, aquí tengo un rectángulo, ¿cómo sería? No sé, se llamaría como un prisma rectangular, y luego con los cubos en amarillo yo voy a generar estos huecos. Entonces, a través de estas operaciones puedo hacer objetos más complicados. Aquí está, por ejemplo, una casa. Con intersección también podría hacer algo, vean. Yo tengo 2 objetos, que son las esferas en verde, y hago una intersección. Quiere decir que solamente lo que comparten ambas esferas es lo que va a quedar, y eso es lo que está en amarillo.
pero también podría ser una diferencia entre ellos, y entonces una de ellas me serviría para recortar a la otra. Pues aquí está el ejemplo, ahorita los vamos a ver con más detalle de los archivos. ¿Cuál es la diferencia entre hacer una unión o esta operación de merge? Vean, aquí yo hice una unión y esto es útil cuando yo tengo objetos transparentes. Tengo una esfera y tengo un cono. Esto es unión. En cambio, si yo hago merge, eso es lo que sucede. Esto que estaba dentro de la esfera ya no se va a ver. No. Si yo tuviera dos objetos que no fueran transparentes, pues no vería a simple vista qué pasó, cuál fue la diferencia. Esto es útil cuando tengo objetos que son transparentes. ¿Cómo genero este objeto? Vean, tendría que hacer intersección y tengo un objeto A, un objeto B y un objeto C. Y ahí dice que además debería, aparte de la intersección, generar o hacer una operación de inversa. Entonces tengo una caja, aquí la puedo definir, aquí está la caja, tengo sus dos vértices, tengo su color que es amarilla, que eso me hace pensar que es lo que está más afuera, este color amarillo. Después tengo una esfera que es color azul, eso no se ve ahí. Y los huecos que yo veo en esta esfera se generan a través de hacer operaciones con cilindros que están orientados a lo largo de X, de Y y de Z. Vamos a ver si por aquí está. Esa por ahí está el punto pop, ahorita lo checamos. Bueno, vean aquí, yo tenía originalmente una esfera, la alargué en dirección X, esta también hice lo propio, alargándola en dirección X, esta más, esta menos, y tenía un cilindro orientado a lo largo del eje X. Entonces voy a hacer operaciones aquí de unión, ya tengo esta parte, y ahora la otra parte de esta que está atrás, no sé cómo se le llaman, aletas, tengo originalmente este objeto, lo escalo en dirección Z, es decir, es como si lo comprimiera en dirección Z, me queda de esta forma y aquí ya nada más lo que voy a hacer es rotar este objeto. Lo roto con respecto al eje X y genero estas aletas y al final todo el objeto que lo obtengo está aquí. Esa es la dirección de alguien que se dedica a hacer mucho ray tracing. Bueno, puedo decir que hace muchos modelos tridimensionales. Entonces estaría bien para que lo curiosearan y vean un poco más de qué tanto se puede hacer. Bueno, hablando ya de sólidos platónicos, yo tengo un cubo. Este cubo yo lo podría definir usando planos, ¿no? Entonces tengo planos que se intersectan y solamente yo podría hacer una operación de, a ver, ¿qué estoy pensando? De unión, intersección, de tal forma que, recuerden, los planos originalmente serían infinitos, pero yo pongo las 6 caras, los 6 planos, y generaría el cubo. Este es el caso del icosaedro. Ahí están algunos ejemplos. Esto ya es para demostrar que la relación entre el cubo, que es el que está en verde, con todos los otros sólidos platónicos, ¿no? El que está en amarillo es el icosaedro, el que está en gris es el, bueno, este sería el 60 o algo así, se me hace. El que está en azul sería, no alcanzo a ver muy bien, se me hace que es el octaedro. El dodecaedro, que tiene caras pentagonales, es el que está en rojo. Entonces esta es una de las del código que vimos en la primera parte, donde yo definía cada esfera y cada arista. Me estaba haciendo falta generar un código donde yo definiera un ciclo, leyera las posiciones y calculara las distancias de tal forma que ya sabría qué esferas están unidas entre ellas. Bueno, aquí está un ejemplo. Ahora yo defino un arreglo y un arreglo lo hago así, declare el nombre del arreglo y luego le doy la palabra array y el número
de miembros que tiene este arreglo. Entonces aquí digo que tengo un arreglo que se llama POS y tiene 8. Y cuando declaro cada uno de los miembros del arreglo, voy a decirle POS entre corchetes cuadrados 0, 1, 2, 3 hasta el 7. Y esto finalmente son las coordenadas del cubo, donde A yo defino que sea igual a 3. Esto quiere decir que A indica que el cubo tiene 3 unidades de longitud de la arista. Bueno, aquí están, vean, otra vez definidas. Y aquí con estos dos ciclos anidados, porque es un ciclo que depende de I y uno más interno que depende de J, yo hago operaciones y calculo distancias. Entonces, eso se hace con esta instrucción que es BDIS, ya viene definida en PopRay, y aquí le doy los dos vectores de los que voy a calcular su distancia entre esos dos. Estos son vectores de posición, ¿no? Y además un condicional que es el if, y este if lo termino con un end. Entonces esto lo podemos ver un poco con más detalle. ¿A dónde quiero llegar? Bueno, me gustaría poder programar un C60. Un C60, les voy a recordar, es un icosaedro truncado. El icosaedro es este que está en verde. Y sobre cada arista de este objeto en verde, yo coloco 2 puntos. ¿No? Aquí genero 2 posiciones en azul, 2 posiciones acá, 2 posiciones. Y si yo borrara ahora tanto el cubo como el verde, me quedaría con estas. Y se formaría el C60, tiene 60 átomos de carbono, y esta es una forma de obtener un objeto muy simétrico. Ya que tuviera yo este objeto, bueno, podría entonces utilizar un programa que me haga cálculos de estructura, de FT, y ya podría optimizarlo, es decir, encontrar una estructura que fuera de menor energía, donde además la fuerza entre los átomos que lo constituyen se fuera igual a 0. Entonces eso es lo que tengo. Vamos a empezar con la parte de analizar cada uno de los archivos que les pasé.